Buenas noches, Perú. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta oportunidad en la 29ª Cátedra del Bicentenario. En esta oportunidad, la Asociación Bicentenario 2021 les da la bienvenida a todos ustedes a esta ponencia a cargo del doctor Jaime Raúl Castro Contreras, quien nos acompañará con el tema y la ponencia de geopolítica y la independencia. Antes debemos rendir los saludos respectivos a todas las personas que nos acompañan en esta noche y también en esta transmisión a través de vía Zoom, que hace posible el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEC, quien nos viene acompañando cada sábado en las transmisiones de la Cátedra del Bicentenario, una asociación civil sin fines de lucro, fundado por el historiador Teodoro Hampe, el padre Hernando Nieto, y el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, que han presidido la Asociación Bicentenario y que ahora está a cargo del doctor Raúl Chanamé Orbe en esta oportunidad. También saludar a todos los directivos de la Asociación Bicentenario que nos acompañan en esta noche, de manera muy especial al señor Willy Sacio, de la revista Vivir Bien, gran colaborador de la Asociación Bicentenario y amigo. Y de igual manera saludar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Astudillo Salcedo. Saludar también al general de Ejército Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbal, comandante general del Ejército. También al general de división Carlos Tafur Ganosa, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Saludar también al general de brigada, ejército peruano, Germán Haman Carrillo, presidente del Centro de Altos Estudios Históricos Militares del Perú, a las delegaciones de la Asociación Bicentenario que nos acompañan todos los sábados, la delegación de Argentina con nuestro representante Marcelo Perreta, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos, España e Italia, quienes nos acompañan también cada sábado. Saludar al general de división, ejército peruano, Francisco Vargas Vaca, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares. Saludar también al doctor José Palomino Manchego, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos acompañan también en esta noche, al señor Elío Caña, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, al coronel Oscar Vaca, director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, también a nuestro asociado de honor, el doctor Francisco Tábara Córdoba, juez supremo titular. Saludar a la Asociación Pro María del Perú, a la Sociedad Geográfica de Lima. Saludar también al doctor Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector de la Universidad Católica de Santa María, al doctor Rubén Jaime Torres Cortés, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Saludar también al doctor Jovián Sanginés Salazar, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones en representación de las universidades públicas. Y saludar la elección del doctor Víctor Toro Llanos, nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes también nos acompañan en estas transmisiones. Estarán acompañados esta noche el coronel Enrique Galgurevich, presidente del Instituto de Estudios Históricos Militares del Ejército. De igual manera nos acompañará el general de brigada, ejército peruano, Juan Urbano, que estarán a cargo de los comentarios y también en representación del presidente de la Asociación Bicentenario, a cargo también de las palabras de cierre. Saludar en esta oportunidad al señor Constante Traverso, miembro de la Comisión de la Provincial del Bicentenario de Trujillo, que está próximo a celebrar el Bicentenario de la Independencia de Trujillo. Saludar también al ingeniero Héctor Farfán Están, soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú, y también a su gran canciller Eduardo Arana Isa, que nos acompaña cada noche en estas transmisiones de la Cátedra del Bicentenario. A las asociaciones que también nos acompañan, y saludar en esta oportunidad a la Asociación del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, a la Sociedad Bolivariana del Perú,
a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, a la Orden de la Legión General Vidal, a la Asociación de Ingenieros Militares General Marín, saludar a la Legión de Caballería, Artillería, Infantería, Comunicaciones del Ejército del Perú, a la Asociación Vencedores de la Campaña Militar de 1945, a la revista Vivir Bien, a la revista Justo Medio, a la Casa Cultural Manuelita Sáenz, que también se hace presente en esta noche, al Instituto Libertador Ramón Castilla, a la Orden de la Legión Caballero de San Jorge, y también saludar de manera muy especial al Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAE, quien también en esta oportunidad se hace presente, al Arco Real del Perú, y saludar también al Gran Priorato del Perú, que nos acompañan en estas instituciones, a los amigos que hacen presente en esta noche, en la 29ª Cátedra del Bicentenario. En esta oportunidad también saludar a los que están presentes en esta transmisión, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, jurista e internacionalista, y saludar también de manera especial a las damas del Bicentenario, quienes nos acompañan en las transmisiones cada sábado, en especial a su presidenta Nancy Ortiz, a los jóvenes del Bicentenario que también se han organizado a través de estos 200 años de la independencia de nuestro país y que nos los conmemoraremos a partir del próximo año. En las actividades que tenemos también programadas como Asociación Bicentenario, tendremos en esta oportunidad la presencia del doctor Jaime Raúl Castro Contreras con el tema Geopolítica y la Independencia. Algunas reseñas que debemos saludar también en esta oportunidad. Haremos presente el homenaje que se va a realizar el próximo sábado al historiador Teodoro Hampe, a quienes también invitamos a participar en este homenaje el sábado 21 de noviembre. En la efemérides que nos corresponde, el día de hoy, 14 de noviembre, fallece también Flora Tristán, filósofa, feminista francesa, gran seguidora del feminismo también en el Perú, y así también conmemorar 14 de noviembre de 1817, cuando fue también ejecutada Policarpa Salvatierra, heroína colombiana que ayudó también a la independencia de Colombia. Saludar en este día especial al Día del Bibliotecario, personas que contribuyen en conservar la memoria de los pueblos y la historia a través del oficio y la profesión que desempeñan en las bibliotecas de nuestro país. Saludar también a la Escuela Superior de Guerra, que se ha hecho presente en esta oportunidad, y hacemos los saludos dolorosos a todas las personas que vienen atravesando esta pandemia, y saludar a la familia del doctor Gustavo Bacacorso, gran administrativista del Perú, que nos dejó el día de hoy, amigo de la Asociación Bicentenario, a quien extendemos saludos dolorosos a su familia y a sus hijos. Siendo la hora pertinente, vamos a dar inicio entonces a la 29ª Cátedra del Bicentenario. Nos acompañan el doctor Jaime Raúl Castro Contreras. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Él es sociólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del curso de Defensa Continental del Colegio Interamericano de Defensa, viceministro de Defensa, director general de Política y Estrategia en el Ministerio de Defensa, subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, secretario general de la Contraloría General de la República, es egresado también del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, catedrático del Centro de Altos Estudios Militares, que ahora es el CAE, asesor en el curso de alto mando de la Fuerza Aérea del Perú, catedrático en el curso de alto mando del Ejército, catedrático en la Escuela de Inteligencia Conjunta de las Fuerzas Armadas, especializado en asuntos de seguridad, defensa nacional, seguridad hemisférica, geopolítica y relaciones civil-militares. Catedrático en la Universidad Federico Villarreal, catedrático investigador también en el Instituto de Gobierno, profesor en la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos desde el año 2010 y coordinador del Observatorio de la Empleabilidad de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín. Autor de 15 libros, también director de la revista Vivir Bien, cuenta en la actualidad con una web geopolítica.com.p.
con ustedes en esta ponencia de geopolítica y de independencia, el doctor Jaime Raúl Castro Contreras. Adelante, estimado doctor Castro. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias, estimado Napoleón, por tus palabras, tus saludos. Un reconocimiento y un agradecimiento a todas las personas que están aquí convocadas, su buena disposición a querer escuchar una versión desde un ángulo totalmente distinto al que se suele expresar sobre lo que ha acontecido en el Perú. Los acontecimientos que vivimos hoy día en carne propia es una secuela, es quizá el corolario de todo un largo proceso que se ha vivido en el Perú y que lo voy a tratar de explicar desde una perspectiva geopolítica muy poco practicada en nuestro país. Dicho esto, hago la presentación de lo que he preparado para esta noche. La geopolítica es una disciplina que no se limita a mostrar el poder del Estado. En la actualidad, la geopolítica tampoco es una práctica solo del aparato militar de los diversos países que hay en el mundo. La geopolítica hoy, en tiempos de globalización, es una disciplina que se ha extendido horizontalmente a todo el mundo empresarial, a los organismos internacionales de desarrollo, a los organismos internacionales que ven la política reguladora o las políticas de finanzas, los empresarios, los políticos, los profesionales y por último todos los ciudadanos deberían estar involucrados en lo que significa la geopolítica en la forma como la estamos practicando en los últimos tiempos. La geopolítica que hoy día yo he venido a explicarles a ustedes en un tiempo bastante limitado, pero sí me va a permitir explicar qué es lo que ha sucedido y viene sucediendo en el país, nos dice que lo primero que tiene que hacer un ciudadano, lo primero que tiene que hacer un gobernante o uno que aspira a gobernar un país, es primero saber frente a qué se encuentra. Y nosotros nos encontramos frente a un país, frente a un territorio que tiene muchas cosas, muchas ventajas comparativas que nos deberían haber permitido hace mucho tiempo ser una potencia regional, una potencia que definitivamente hoy día no se ha producido en estos 200 años. Entonces, ¿qué es lo que se puede concluir como un adelanto de lo que yo voy a explicar esta noche? En primer lugar, en cuanto al espacio geográfico que nosotros heredamos, este es el territorio del país que tenemos al lado izquierdo, podemos concluir que el Perú es un país de fronteras retráctiles. ¿Qué significa eso? Un país que ha ido perdiendo sistemáticamente, aproximadamente cada 50 años, un pedazo de su territorio. En términos económicos, ¿qué cosa es el país? Un país que a pesar de tener enormes ventajas comparativas, como acceder directo al mar, como poder desarrollar actividades agrícolas los 12 meses del año, tener una gran biodiversidad, ser un país polimetálico, contar con ríos navegables en la selva, miren en la situación en la que nos encontramos. El problema del Perú no es carencia de recursos, el problema del Perú es dirigencia, el problema del Perú es de quienes lo conducen. Y eso es lo que deberíamos de poner un coto y un fin para empezar una etapa totalmente distinta, porque vamos a llegar a los 200 años en una situación verdaderamente institucionalmente calamitosa. En cuanto al dominio del mar, también somos un país que no ha sabido aprovechar ese acceso directo al mar, como lo vamos a demostrar. Porque permanentemente, hasta el día de hoy, se sigue diciendo que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Y si esa enseñanza se les introduce en la mente de los niños, que luego se hacen estudiantes universitarios, ciudadanos, empresarios, simplemente le estamos diciendo que el mar no nos pertenece. Y voy a mostrar algunas pruebas de cómo es que, por qué razones yo califico de que no tenemos una adecuada conciencia marítima respecto a este tema. En cuanto a la organización territorial, también hay una seria deficiencia, hay una serie de ensayos que se han producido a lo largo de la historia nacional y hasta ahora no acertamos en una. Los presupuestos se asignan en términos numéricos crecientes anualmente y los resultados no saltan a la vista, no son los que el país necesita ni los que la ciudadanía requiere. Y en el campo político con el cual cerraré, bueno, todos somos conscientes de lo que está sucediendo en el país. No tenemos instituciones jurídicas y democráticas sólidas y predecibles en lo que se pueda esperar de cada uno de ellos, y eso ha sido toda una secuela que se ha dado a lo largo de estos años. Empiezo entonces explicando por qué razón señalo que el país es un país de fronteras retráctiles. Quiere decir que se va encogiendo en el tiempo. Al lado izquierdo tenemos un mapa del Perú de 1821. Nacimos a la vida republicana con este tamaño geográfico y con esta figura que ustedes están viendo aquí.
llegamos a configurar en aquella época 7 departamentos. Llegamos al año 1900 o 2020 y tenemos la silueta que estamos observando al lado derecho de color verde. ¿Y qué vemos alrededor de la silueta del Perú? Los espacios cedidos, los espacios perdidos, los espacios mal negociados que se han dado a lo largo de la vida republicana. Desde 1821 a la fecha, hemos perdido alrededor de 700.000 kilómetros cuadrados. Esa es una tendencia histórica que se ha venido dando. El año 1995, en enero, el Perú amaneció envuelto en una guerra que el Ecuador le había demandado 14 años de preparación, y los términos del Tratado de Paz de aquella época definieron esos 78 kilómetros. Pero en el tratado hay ninguna mención a la entrega de ese kilómetro cuadrado en Tiguinza. Y eso es algo de lo que alguien tiene que explicar en el aparato del Estado, por qué en el tratado de 1998 no aparece esa mención a lo que está ocurriendo con el territorio de 1 kilómetro cuadrado en Tiguinza. Entonces, aquí se ha producido pues una sistemática pérdida territorial en el país que definitivamente a los peruanos nos alarma, y eso es algo que no debemos de permitir ocurra en el futuro. Respecto a lo que el Perú representa en términos de su ubicación geográfica, necesitamos hacer una forma nueva y diferente de presentar el Perú. En este mapa donde está colocado el continente americano al centro, vemos al Perú ahí pintado de amarillo con una línea negra que representa el río Amazonas, y es la proyección del río Amazonas hacia el océano Atlántico. De manera que el Perú, ¿qué representa en este mapa? Un acceso directo a la cuenca del Pacífico. Una valoración que definitivamente debe permitirnos a nosotros que en el tiempo deberíamos de convertir al Perú en una talasocracia. ¿Qué significa la palabra talasocracia que muy poco se conoce acá? La palabra talasocracia es una palabra griega que representa el dominio del mar. ¿Y el mar con qué se domina? Con dos cosas importantes, con barcos y con puertos. Tenemos un solo puerto, se está construyendo uno aquí en Chancay. La medida debió haber sido mucho más al norte. Lo cierto es que ahí se está produciendo, después de casi 200 años, la construcción de un puerto que solucionará parcialmente el tema de la comunicación exterior. El Perú es un país que está vinculado a la cuenca del Orinoco, a la cuenca del Amazonas, a la cuenca del Plata. Y este es un país pues, que definitivamente tiene las primeras ventajas comparativas como producto de su ubicación. Y por eso es que decimos nosotros que, definido el Perú en términos geopolíticos, debe ser reconocido como un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico por la proyección internacional del río Amazonas, que nace en el Perú, y además tenemos una presencia en la Antártida. Ese es el Perú que tenemos para desarrollar, ese es el Perú que tenemos para defender. De manera que estos son elementos que deben estar en la piel de los estudiantes, en la piel de todo peruano que se identifica con su país, donde le brinda la naturaleza todos los elementos, como los vamos a ver a continuación. En este territorio, ubicado frente al mar, ubicado frente a la cuenca del Pacífico, a la que los españoles llamaron el lago español, la figura es de un continente rodeado, un mar rodeado de dos continentes contiguos. Los españoles lo llamaron el lago español. Bueno, este lago español o la cuenca del Pacífico, la primera ventaja que nos brinda es que estamos ubicados frente a una zona del mundo donde viven alrededor de 40 estados y 1.600 millones de habitantes. Ese es el valor que tiene la cuenca del Pacífico. Esta es una situación pues, que realmente resulta totalmente ventajosa para nuestro país. Y de acuerdo a eso, si nosotros consideramos la unión entre Perú y Brasil, de acuerdo a las alianzas económicas que tienen, podemos constituir una alianza que no solamente nos acerca a dos océanos, sino a los dos puntos extremos que hay en los océanos. A un lado el Asia y al otro lado el África, Europa, América del Norte y América del Sur por el lado Atlántico. Ese es el Perú desde una perspectiva geopolítica que los textos escolares no lo traducen, que los textos escolares nunca lo expresan. Entonces, aquí en este mapa estamos resumiendo muchas de esas ventajas comparativas. Integramos la cuenca más importante del mundo, estamos ubicados en la parte central de América del Sur, el mar nos brinda especies de toda naturaleza, desarrollamos en el Perú actividades agrícolas los 12 meses del año, tenemos
un litoral de 3.080 kilómetros de acceso directo al mar, y sin embargo le decimos a los chicos que el Perú limita por el oeste con el Océano Pacífico. Somos un país polimetálico, somos un país con acceso a 2 océanos, tenemos 84 microclimas de los 114 que hay en el mundo. Somos un territorio donde se desarrollaron grandes culturas, contamos con el 5% de agua dulce del mundo, estamos conectados a la cuenca del Orinoco, a la cuenca del Amazonas y a la cuenca del Plata, y por último, estamos conectados también y tenemos presencia en la cuenca, en la Antártida. Este país entonces tiene razones para poder ser más desarrollado de lo que aún no se ha conseguido. Países del sudeste asiático en menos de 40 años están hoy día en situaciones expectantes, carentes de recursos, carentes de las cosas que hay en nuestro territorio. El Perú, cuando digo aquí que está llamado a ser una talasocracia, requiere de 2 cosas principales. Requiere de barcos y de puertos. Cuando Ramón Castilla inauguró el primer ferrocarril en 1856 del siglo XIX, el Perú hasta 1960 aproximadamente acumuló 4.500 kilómetros de líneas férreas. Hoy día apenas sobreviven 1.500 kilómetros. Todo se extinguió. Aquí habían tranvías en la ciudad de Lima, habían tranvías en Arequipa. Muchas de las haciendas del norte se comunicaban a través de ferrocarriles. Había que articular. A ningún gobernante, a ningún planificador se le ocurrió integrar aquello que pudo haber sido la base de una interconexión importante que hoy día nos estaría sirviendo para los efectos del desarrollo. Este es nuestro país, entonces, carente de decisiones respecto a las posibilidades muchas que nos brinda el espacio peruano. ¿Por qué digo que tenemos una limitada conciencia marítima? Por lo que ustedes están viendo aquí. Este aviso que aparece de la Embajada Peruana en Suiza, lo he bajado esta mañana. ¿Y qué dice acá la Embajada Peruana? Este es un documento oficial, por tanto. ¿Qué dice la Embajada Peruana? Ubica al Perú en América del Sur, y cuando habla de los límites dice, el Perú limita por el oeste con el Océano Pacífico. Vale decir, el mar no nos pertenece. Y si no nos pertenece, entonces ¿por qué tenemos que preocuparnos? Eso explica por qué no tenemos marina mercante. Eso explica por qué no tenemos puertos importantes. Eso explica por qué no hay una situación de mejor uso, de mejor aprovechamiento de esa cercanía o de esa conexión directa con el mar, ¿no? Y cuando se habla del espacio continental, solamente se reconoce los 1.285.000 kilómetros de tierra continental. ¿Y qué pasó con las 200 millas? ¿Qué pasó con ese espacio que también forma parte de la soberanía peruana? Esto es algo que definitivamente pues, se sigue reproduciendo sistemáticamente a través del sistema educativo, y las organizaciones del Estado las reproducen sin ningún tipo de reflexión. Al lado derecho tenemos la página web del Congreso de la República del año 2004, donde todavía se seguía diciendo que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Y en la parte inferior tenemos el texto escolar de los niños que estudian en el Perú, donde cuando hablan de los límites, reconocen que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Es decir, hay una renuncia expresa de los propios peruanos, de sus propias autoridades, de su propio sistema educativo, para indicar que el mar no nos pertenece. Y eso explica, pues, todas esas carencias que tenemos respecto al mar. Y no solamente este hecho que acabo de mencionar. En 1947, cuando el gobierno de aquella época decidió proteger los recursos del mar, adoptó la línea de los paralelos. Ustedes ven aquí esta figura de la representación de los paralelos. Y esta figura de los paralelos, llevado y aplicado al espacio peruano, nos da esta figura que siempre se ha usado. Aquí en la parte inferior vemos nosotros la línea horizontal que representa a este paralelo. ¿Qué es lo que ocurrió luego de esta aplicación? Aquí vemos cómo las 200 millas nos fija un espacio de extensión del continente al mar, y cómo bajando hacia el sur, en Chala estamos en 180 millas, en Camaná en 100 millas, en Hilo en 40 millas, en Sama 20 millas y en Tacna 0 millas. Efectivamente, pues, el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Esa es una mala aplicación, es haber recurrido a una modalidad de querer proteger al Perú, pero sin ningún tipo de consideración geopolítica. Y entonces, a partir del año 2005, cuando el Perú presenta la demanda para los efectos de que le sea reconocido y se establezca el límite marítimo, hicimos esta propuesta.
la línea equidistante, que es lo que no nos dio la Corte Internacional, como lo vamos a ver a continuación. La Corte Internacional, ¿qué definió respecto a ese requerimiento nuestro? Como nosotros habíamos adoptado la línea de los paralelos, aquí está, y para los efectos de que Chile tampoco se quede incómodo, buscaron una situación intermedia. Y aquí tienen ustedes las primeras 80 millas, donde está reconocido la existencia de los paralelos, y recién después de las 280 millas hay una prolongación hacia la parte superior. ¿Y qué es lo que dice el Estado en aquella oportunidad? El Perú gana, dice, 50.000 kilómetros, en total 21.000 del área disputada y 28.000 del triángulo externo. ¿La palabra es ganar o la palabra es recuperar? Si perdimos Arica y Tarapacá, ¿cómo es que podemos decir que aquí hemos ganado? Aquí hemos recuperado en todo caso una fracción de territorio. Eso significa que no tenemos una vocación de conservación del mar, de apoyo al mar y a las cosas que eso representa. Miren ustedes, el año pasado, recién en el año 2019, se ha definido un documento oficial que se ha denominado Política Nacional Marítima. 200 años para recién formular un documento de esta naturaleza es realmente preocupante. Es realmente, nos explica, ¿sí?, por qué tenemos pues todas esas limitaciones. ¿Por qué la pugna por el poder es por el poder mismo? No por buscar el desarrollo del país, no por dar bienestar a la población nacional, que es lo último que les interesa. Entonces, esto explica por qué nuestra vocación marítima no es una constante, no es una preocupación de todos los días, si recién se ha aprobado este tipo de documentos. En cuanto a la organización del territorio, aquí tenemos tres mapas. Al lado izquierdo tenemos el territorio peruano de 1821. Nos iniciamos con 7 departamentos. Hasta aquí todavía está incluido Arica y Tarapacá. Hacia 1980 ya contamos con 24 departamentos. ¿Y qué pasó en 1928 y en 1930? José Carlos Merete y Víctor Raúl Aya de la Torre plantearon que los problemas del Perú constituían el centralismo y propusieron que el Perú debía de descentralizarse, debería de otorgarse autoridad y capacidad de gasto a los departamentos del interior. Bueno, esta propuesta de los años 28, ¿cuándo fue escuchada? Recién en la Constitución de 1979, que se aprobó y que entró en vigencia en 1980. Pero entre 1980 y 1985 no ocurrió absolutamente nada. La lentitud de los gobernantes simplemente se dedicaron a la contemplación, porque recién en 1987 se aprobó esta nueva organización territorial del Perú de 12 regiones. Aquí están las 12 regiones que integraron a varias de las que están ustedes observando en la parte central. Pero esto duró lo que dura una flor, porque en 1992, cuando se produce el autogolpe del presidente Fujimori, el Perú volvió a la organización de las 25 regiones. Aquí eran 24, ahora somos 25 regiones. 25 presupuestos, 25 burocracias. Si aquí eran 12, aquí se duplicaron. Entonces, esta es la mejor organización del territorio. Definitivamente, la lentitud para tomar esta decisión y la poca duración que ha tenido esta organización del país realmente dice que nuestra preocupación por el desarrollo del país en sus autoridades que llegaron al poder siempre ha sido limitada, siempre ha sido restringida y nadie estuvo preocupada por darle al Perú una mejor oportunidad. ¿Y qué otra cosa se ve aquí? Cuando hablamos de los parques industriales, la creación de las regiones, el hecho de convertir a cada departamento en región, que es otro concepto errado, porque un departamento no es el equivalente a una región. Pero así ha quedado, los usos y costumbres lo han definido así. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Cuáles son los parques industriales que existen en el Perú? Aquí tenemos leyes y nos hemos quedado en las leyes. ¿Cuál es la región importante que esté absorbiendo la mano de obra de todo el territorio nacional? No existe prácticamente. El 75% de la actividad económica sabemos que es informal. Y eso se explica a raíz del fenómeno del coronavirus. Cuando vimos una alta concentración de peruanos que viviendo del día a día tenían que volver a sus lugares de orígenes.
y esa gente es la que se encargó de propagar rápidamente el virus del coronavirus, porque todo el mundo tenía que volver. La gente no tiene refrigeradoras y le pidieron que compre alimentos para una semana. La gente no tiene electricidad y le pedían que compren alimentos para conservarlos. Es decir, es algo que definitivamente pues, revela que no están a la altura de las cosas que el Perú puede ser a partir de las cosas que también aquí existen. Y esto es una prueba de la deficiente marcha de cada uno de los gobiernos regionales. Aquí tenemos, a raíz del coronavirus, la asignación presupuestal millonaria. Y al segundo mes, de hecho, de ocurrido el acontecimiento, ¿qué es lo que han gastado? El 6%, el 8%, el 1% en Arequipa, que esto fue lo más escandaloso. Tuvo que ir una misión especial a Arequipa a recordarle al gobernador, al que promueve huelgas y paros permanentemente, que también es parte del gobierno, que también es responsable de cuidar la salud de la población. Todo esto nos revela de qué manera pues las regiones no constituyen la mejor organización ni la respuesta que el Perú necesita, que la nación necesita para atender sus necesidades. Respecto a la democracia incipiente y fragilidad institucional, todos lo estamos viviendo en carne propia, esta situación que se ha configurado en los últimos tiempos. ¿Cómo explicar esto? De la siguiente manera. Desde 1823 hasta la fecha, el Perú ha acumulado 12 constituciones. De esas 12 constituciones, 10 del 1823 a la de 1933, 10 constituciones asignaban a las Fuerzas Armadas un poder arbitral. Y este poder arbitral está reproducido en el artículo 213 de la Constitución del 33. ¿Qué dice ese artículo? La finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los derechos de la República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del orden público. El general Velasco, cuando justificó el golpe, aludió, citó a este artículo. Hace poco el premier de la época de Vizcarra, casi textualmente citó que la Fuerza Armada no iba a permitir que se produjera un cambio acelerado como se estaba anunciando. El premier se tuvo que retractar, el premier tuvo que retroceder y decir, no dije lo que dije. No, eso fue algo que definitivamente no hacía sino recordarnos a una figura prácticamente desaparecida. Este poder arbitral de las Fuerzas Armadas que se expresa en el artículo 213 de la Constitución del 33, se eliminó en la Constitución del 79 y se volvió a ratificar esa eliminación en 1993. Estas dos son las únicas constituciones que alejan a la Fuerza Armada de la participación política, que disponen que la Fuerza Armada no tiene que intervenir en política, no tiene que ser vinculada a temas de esa naturaleza que la deben de resolver los partidos políticos. Aquí tenemos entonces algunas de las razones por las cuales la institucionalidad se hace precaria. Raúl Chanamé, cuando hace 2 semanas presentó el libro La utopía de la democracia, historia del sufragio en el Perú, justamente ha hecho una medición de todas estas situaciones que el Perú ha vivido a lo largo de su vida republicana desde una perspectiva del voto popular, donde él concluye pues que esto es una utopía y seguirá siendo el Perú una utopía mientras no se tomen otros rumbos, otros caminos, otra toma de conciencia que la situación de hoy ha llegado al parecer al límite. Esta precariedad institucional también podríamos decir que responde a lo siguiente: a la existencia de democracias frágiles a lo largo del siglo XIX y XX, a la presencia de gobiernos autoritarios a lo largo de ese periodo. Recordaremos nosotros que en 1836 el Perú llegó a tener 7 presidentes simultáneamente. En 1836 el Perú se dividió en el Alto Perú y el Bajo Perú. Y vino Santa Cruz y vendió la idea de la Confederación Perú-Boliviana. Y Chile y Argentina decidieron que ese era un proyecto negativo para sus propósitos. Invadieron el Perú en 1836 y se fueron recién en 1839 y llamaron a esa misión restauradora. Es decir, los chilenos nos vinieron por primera vez a ordenarnos en 1839.
1836 y 1839. 7 gobernantes simultáneamente. Era realmente clamorosa la disputa permanente que se daba entre generales, entre todos los que disputaban en aquella época el poder, ¿no? Y por supuesto, a esto hay que añadir la corrupción extendida. Esta corrupción extendida en los últimos 5 gobiernos realmente ha llegado a situaciones, pues, vergonzantes, clamorosas, que la gente hoy día ya no las acepta, la gente ya hoy día ya no las soporta. Eso ha generado, ¿qué cosa? Desconfianza en la población, desconfianza en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia, en la propia Defensoría del Pueblo y en medios de comunicación. La lista es larga, pero estos son los órganos más representativos. Y en este cuadro, lo que trato de mostrarles es lo siguiente. En 1948 tuvimos a uno de los últimos caudillos militares, el general Manuel Odría, que gobernó entre el 48 y el 56, estuvo 8 años. En estos lapsos de 72 años, de 1948 al año 2020 que estamos viviendo hoy día, se han dado han pasado 72 años y hemos vivido 28 años de gobiernos autoritarios entre civiles y militares que están aquí señalados de color rojo. La última situación que vimos en esta gestión es que el presidente Cousiño, que empezó en 2016, tuvo que renunciar, fue designado el señor Martín Vizcarra, fue vacado por el Congreso y ahora estamos frente a la presencia de un señor que también la ciudadanía no lo acepta y los propios miembros del Congreso, al parecer, muestran su arrepentimiento de lo que acaban de cometer. No han dimensionado todo lo que se está comenzando a vivir en el Perú. Esto es parte de la precariedad institucional, pues, que el Perú tiene en todos estos aspectos que estamos aquí enumerando. Tenemos para el próximo año, para las elecciones, 24 candidatos, 24 personas, 24 organizaciones, pero no son de base política sólida, no son partidos con ideologías creíbles y convencidas de lo que quieren hacer del Perú. Son voluntades personales, son ambiciones personales que los lleva a postular al Perú, a conducir el Perú. Y para eso tenemos a 24 candidatos. Realmente es un serio problema institucional que vive el Perú respecto a la forma como va a elegir a sus conductores. En este resultado estadístico que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática, vemos justamente cómo es el nivel de confianza que tiene la población sobre sus instituciones. Sobre la Fuerza Armada, dice no confía el 62%. Sobre la Defensoría del Pueblo, tampoco confía el 67%. Sobre la Policía Nacional, no confía el 79%. Sobre el Jurado Nacional de Elecciones, el 74% tampoco confía. Sobre la Municipalidad Distrital, el 81%. Estamos hablando acá de 1.800 distritos. Sobre el Ministerio Público, 72%. Sobre la prensa escrita, 78%. Sobre la Contraloría, 68%. Sobre la Municipalidad Provincial, 67%. Sobre la Comisión Anticorrupción, 67%. Es decir, más del 60% de la ciudadanía no cree en las instituciones. En el Poder Judicial, el 83%. En los gobiernos regionales, el 81%. Y sobre el Congreso de la República, también sumas importantes como el 88%. Y sobre los partidos políticos, el 92% de los peruanos no creen en estas organizaciones. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes vamos a elegir? ¿Quiénes son los que nos van a gobernar? Esa es la gran interrogante que tenemos los peruanos, todas las instituciones, que resolver o que plantear algún tipo de solución. En este cuadro de opinión sobre las gestiones en Latinoamérica, también tenemos resultados muy significativos. Para el 65% de los peruanos, el tema central es la corrupción, el tema más importante y crítico que se acepta como un problema serio. Y la Defensoría del Pueblo, que también hace investigaciones de esta naturaleza, nos da este resultado. Hacia el 2016 habían 32.925 casos. Hacia 2018 habían 42, subió a 40.759 casos de corrupción. Y ustedes ven en el territorio nacional, los que están con color rojo representan los casos del año 98.
Y si comparamos el caso de Loreto, el 16 tenía 1.076 casos de corrupción. El año 98, 2 años después, 1.783 casos. Todo el mundo ve en el arca del presupuesto regional la oportunidad para robar. Por eso es que no tenemos organización regional que resulte eficaz para los efectos de la promoción del desarrollo. Tenemos 20 departamentos y la provincia constitucional del Callao con casos numerosos de corrupción que nosotros estamos observando que se vienen dando. Esto se ha extendido, es un cáncer que definitivamente pues afecta a la nación. Y aquí tenemos gráficamente los casos más significativos. No hay mucho que explicar acá porque las imágenes dicen todo lo que viene sucediendo en el país, la tolerancia de las autoridades frente a todos estos casos, la impunidad en la que van quedando estos casos, y todo eso pues hace que la institucionalidad sea frágil, precaria, poco creíble, poco confiable, y donde la inversión privada, nacional e internacional siempre tiene temores porque no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y por último, tenemos aquí los 3 principales problemas que la población considera son los más destacables que hay que mencionar. Esto ha sido evaluado por el Grupo Proética. Para los ciudadanos del norte, la delincuencia representa el 61% de sus problemas, la corrupción el 53%, la crisis política el 34%. Para la zona central, costa centro, la delincuencia representa el 75%, la corrupción el 66%, el desempleo el 27%, es otra visión del problema. Para la zona central, la delincuencia representa el 64%, la corrupción el 51% y el desempleo 33%. En el oriente, la corrupción ocupa el primer lugar con el 60%, la delincuencia el 44%, el consumo de drogas 38%. Y en el sur, la corrupción, al igual que en el oriente, también lidera estas situaciones negativas que nosotros estamos viendo con preocupación. Entonces, si nos preguntáramos qué cosa caracteriza a un país en términos de su inestabilidad, presenta rasgos como los que estamos viviendo en estos días. Se viven en situaciones de incertidumbre, las divisas son volátiles, cambian, el dólar ha subido de modo significativo después de más de casi 15 años, la población exige profundos cambios, no se cuenta con una clase media fuerte, hay un alto porcentaje de la economía que es informal, que llega al 75%, porque no están los polos de desarrollo en el interior del país. La actividad de la mejora es susceptible de perderla y caer en la pobreza, que estamos viendo que ha ocurrido con el fenómeno coronavirus. Los partidos políticos carecen de estructuras sólidas, la institucionalidad se centra totalmente y está resquebrajada, y el país muestra una configuración de una conducta anómica extendida a lo largo y ancho del país. Estas son las características que nosotros tenemos. Y yo quiero concluir destacando lo siguiente. Hoy día, después de esta visión que involucra varios aspectos como los mencionados y de los cuales muy poco se habla, el Perú es un país de mucho potencial geopolítico y estratégico que no ha valorado ni ha planificado desde una perspectiva geopolítica. Las respuestas que vemos en el CEPLAN no tienen este tipo de consideración. En 200 años, el país ha sido conducido por una clase dirigente que no ha considerado la posibilidad de convertirnos en una potencia regional. No se ve, ni los resultados lo muestran. Un país que ha vivido una adolescencia permanente y regresiva, como lo señalaba Luis Alberto Sánchez cuando escribió su libro en los años 50, Perú, retrato de un país adolescente. Seguimos siendo un país adolescente. Una institucionalidad frágil, con 12 constituciones, con gobiernos autoritarios y partidos políticos cuestionados por su actuación. Una economía que sigue siendo, como la del siglo XIX, primario exportadora, con una recién incorporación de actividades exportadoras, principalmente en los temas alimentarios. Un sistema educativo que no ha logrado la unidad de la pluralidad, ni mucho menos civismo en la población. Organismos territoriales departamentales que solo han servido para ampliar la red de corrupción y no han promovido el desarrollo del interior del país, ni generado los polos de desarrollo para que atraigan a esa población que existe en la costa, la sierra y la selva. Todo indica que los 200 años, en lugar de mostrar un país con una infraestructura vial que integre y facilite el desarrollo del país, no está preparado para los nuevos desafíos. ¿Por qué?
porque esta situación de gobernabilidad, esta situación de autoridades que tienen las características que estamos ubicando e identificando, no están permitiendo que los enormes recursos que existen en el país no puedan ser usados debida y adecuadamente como sí es posible que se realice, si es que tuviéramos la necesidad de decidir por un modelo que definitivamente este ya fracasó, este ya sucumbió, este no es la respuesta que el Perú y la nación necesitan. Esto es lo que yo resumidamente quería presentarles. Les agradezco por su atención y espero los comentarios y las preguntas que puedan surgir con relación a lo que acabo de mencionar. Muy agradecido a todos por su atención. Muchas gracias por la ponencia. En esta oportunidad el doctor Jaime Castro Contreras, que ha intervenido a invitación también de la Asociación Bicentenario 2021, y nos ha puesto de manifiesto en esta oportunidad sobre la geopolítica y la independencia. En el caso peruano, la perspectiva geopolítica nos resulta imprescindible para tomar conciencia de su condición geográfica. Nos enseña a valorar lo que es el país, lo que posee nuestro Perú, nos enseña a considerar nuestras riquezas naturales, su biodiversidad, valores, cultura, tradiciones, fortalezas y debilidades como sociedad. Ya nos decía también en las frases alegóricas, la geopolítica es una rama de las ciencias políticas que, basada en los conocimientos geográficos, históricos, sociológicos, económicos, estratégicos y políticos, pasados y presentes, estudia en conjunto la vida y desarrollo de una masa humana organizada. En esta oportunidad también hacer los saludos respectivos al cuerpo diplomático de la Asociación Bicentenario que nos están acompañando a través de la transmisión, a los embajadores Juan Alvarezita, Oscar Maurtua, José Betancur, Luis Chuquiguara, José Luis Pérez Sánchez Cerro, Carlos Irigoyen y Luis Mendívil Canales. Saludar también a nuestro miembro honorario asociado, el ex secretario general de la OEA, excelentísimo embajador, Joao Clemente Baena Suárez, quienes también nos están acompañando en esta transmisión. A los directivos y asociados, el historiador Arturo Seminario, al señor doctor Carlos Navas, también a Guillermo Ruiz Caro, a Gustavo Bomón Gallegos, médico y abogado de nuestra Asociación Bicentenario, al señor Jorge Kishimoto, Ángel Delgado, quienes también están acompañándonos en esta oportunidad. En los comentarios tenemos a cargo el día de hoy al general de brigada, ejército peruano, Juan Urbano Revilla. Él es el general de ejército peruano, Master of Science in National Resource Strategy por la National Defense University de Washington, D.C. Es ingeniero civil, actualmente supervisor también de obras de infraestructura vial en el consorcio supervisor Luis Berger. Es egresado del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Decana de América. Ostenta una maestría en Administración. Cuenta con varios diplomados en universidades del país. Tiene cursos de especialización castrense en Alemania, China, Canadá y Colombia. Posee también publicaciones de asuntos históricos y estratégicos a nivel nacional e internacional. Como oficial del Ejército del Perú, prestó servicios durante 30 años en costa, sierra, selva y zonas de emergencia por la pacificación nacional. Posee amplia experiencia de ingeniería en la dirección de proyectos viales y edificaciones y una vasta experiencia académica en la formación y especialización de profesionales. Destaca el haberse desempeñado como comandante general de la 22ª Brigada de Ingeniería en el BRAE, ha dirigido obras de desarrollo y ha conducido operaciones militares contra el narcoterrorismo, logrando exitosas operaciones sin lograr ninguna baja entre sus soldados. Ascendió a todos sus grados militares en primera ocasión, sin haber sido sobrepasado en su carrera militar en el activo, y alcanzó el grado de general de brigada, manteniendo el primer puesto de su promoción, Héroes de San Juan y Miraflores. Con ustedes, el general de brigada de ejército peruano, Juan Urbano Revilla. Adelante, general. No se le escucha. Adelante, estimado general, su micro. Buenas noches, estimado doctor Napoleón Cabrejo. Mis saludos cordiales a la organización de la Asociación Bicentenario 2021 por esta grata invitación a participar en esta 29ª conferencia a cargo del distinguido doctor Jaime Castro Contreras,
a quien tengo el honor y privilegio de felicitar por tan brillante ponencia que nos acaba de presentar a todos los presentes. Y de igual manera, quiero hacer mención de que es grato porque he sido su alumno y a través de la ponencia que nos ha presentado el doctor Jaime Castro Contreras, nos ha puesto en conocimiento la verdadera importancia de lo que significa la ciencia de la geopolítica para la conducción de los estados. En el caso del Perú, hemos apreciado a través de su conferencia cómo desde los inicios de la República, a través de las decisiones que tienen los diferentes estamentos del Estado y las relaciones que existen entre las decisiones de gobierno, el territorio y los recursos, se tienen pues consecuencias que pueden ser favorables, que pueden ser motivos también de conflicto. Lo ha expresado de tal manera que vale la pena recordar y tener en nuestra memoria ese punto central del Perú colocado como centro del hemisferio. Esa visión no la teníamos hasta antes de las lecciones que nos fue brindando el doctor Jaime Castro Contreras en los diferentes institutos de la Fuerza Armada y también en universidades. Esa es la mirada que debemos tener del Perú para su futuro y para su desarrollo. Yo quisiera agregar algunos aspectos al punto de vista histórico que tienen que ver también de manera cómo llega al Perú hacia la República, cómo nace el Perú hacia la República en función de su territorio. En el siglo XVIII teníamos que nosotros que en el continente sudamericano el virreinato del Perú prácticamente abarcaba todo el continente. Solamente nos dividía la línea de división con las propiedades o dominios portugueses. En el siglo XVIII se dan las reformas borbónicas, y estas reformas borbónicas lo que hacen es cercenar el territorio del virreinato del Perú, y nace en 1739 el virreinato de Nueva Granada, y en particular en 1776 el virreinato del Río de la Plata. Esos dos nuevos virreinatos segregan el territorio de lo que fue el virreinato del Perú. Entonces podemos apreciar de cómo las decisiones políticas van incidiendo sobre un territorio y sobre una población. Esas decisiones lo que hicieron fue a la vez restar recursos a lo que fue el virreinato del Perú en ese entonces, que la zona más rica se encontraba ubicada en la mina de Potosí. Esa mina de Potosí, que fueron parte de la audiencia de Charcas, pasaron a ser parte del virreinato del Río de la Plata. En el año de 1810 se inician las corrientes libertadoras desde la periferia del continente. Y en el año de 1813, una vez que ya se había producido, ¿no?, la independencia del Río de la Plata y que ya se venía la independencia de la Capitanía General de Chile, lo que hace el virrey Abascal en 1813 es reincorporar a la audiencia de Charcas al territorio del Perú. Con ello, lo que hizo fue restablecer esa conexión geopolítica que existía en el antiguo virreinato del Perú y a la vez restablecer pues ese matrimonio que existía entre las minas de Potosí, de la cual salía la plata, y las minas de Huancavelica, de la cual salía el mercurio o azogue, que se iba hasta Potosí para poder extraer la plata en mejor calidad. Entonces, un circuito, un recurso económico y un circuito económico comercial se restableció con esa reincorporación de la audiencia de Charcas al entonces virreinato del Perú en el año 1813. Vino la independencia, efectivamente, vino la independencia, y en el año de 1823 teníamos pues que existía el Perú y el Bajo Perú y el Alto Perú. La Constitución de 1823 en su artículo 6 decía que los límites del Perú se establecerán una vez que se haya tenido la certeza de la independencia de las provincias altoperuanas. Es decir, se miraba hacia esa zona conocida como el Alto Perú, que era la audiencia de Charcas, hoy Bolivia. Sabemos pues de que en el año 1824, luego de Junín, 1825 se crea la República de Bolivia.
en los territorios que fueron en la audiencia de Charcas. Y con esto, lo que aparentemente pudo haber continuado bajo el territorio naciente de la República del Perú, se separó con lo que fue la República de Bolivia. Y aquí aparece pues nuevamente un problema de carácter geopolítico que va a tener repercusiones en los siguientes años de la República. Esa nueva república fue creada con tropas gran colombianas en el territorio boliviano. En 1826 se establece la Constitución vitalicia, estando ya Bolívar en el poder aquí en el Perú. Esa Constitución visualizaba una federación de los Andes, las tres repúblicas nacientes de la Gran Colombia, Quito, Nueva Granada y Venezuela, más el Perú dividido en dos y Bolivia. Ese proyecto no prosperó, la Constitución vitalicia cayó a finales de 1826, Bolívar tuvo que retirarse por problemas en la propia Gran Colombia, y a continuación, en 1827, las tropas gran colombianas que estaban en el Perú se retiraron. Quedaron tropas gran colombianas en Bolivia. En el año 1828, Gamarra invade Bolivia y obliga al retiro de Sucre y las tropas gran colombianas. Lo que sucedía era que en esos momentos de la naciente República del Perú se visualizaba ya a la presencia de tropas extranjeras en la parte del Alto Perú al sur, como que podían tener cierto riesgo hacia la naciente República Peruana. Se retiraron las tropas gran colombianas en 1828 y en el año 1829 tenemos la guerra con la Gran Colombia. Bolívar declaró la guerra al Perú. Vemos pues aquí cómo aspectos de carácter territorial siempre van a incidir en el desarrollo de los estados, y más aún si lo visualizamos en la época del territorio de los años de la independencia, donde vemos pues que las nacientes repúblicas pugnan unas a otras por establecer sus territorios y por establecer pues y obtener los recursos necesarios para su subsistencia. Pero ello no terminó ahí. El problema o la mirada siempre hacia el Alto Perú permaneció después de 1829 y llegó, como mencionó el doctor Jaime Castro Contreras, la época de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Se visualizaba siempre de que esto era una unidad geográfica, económica, social, que debería de mantenerse. La Confederación, el problema era ver quién era el preponderante, si era la preponderancia bajo el punto de vista boliviano, que era el esgrimido por Santa Cruz, o una preponderancia bajo el punto de vista peruano, que era el esgrimido por Gamarra en ese entonces en particular. Sucedió pues esos 3 años de guerra de la Confederación Perú-Boliviana y a la vez ese crecimiento de ese estado grande hizo ver también ciertos riesgos hacia otros países. Efectivamente, hubo riesgos y lo visualizaron así. Pero también el Perú, el propio Perú que nació con la independencia, ingresó a esa confederación con la posibilidad de dividirse en dos, es decir, ingresó debilitada, porque ya se había dividido el Perú en dos, la República Alto Peruana o la República Sur Peruana y la República Nor Peruana. Entonces ya era dividido en dos. Entonces existía el riesgo que si en el tiempo se hubiese tal vez consolidado la confederación, tal vez hubiera dividido el Perú. Eso fue uno también de los motivos por los cuales hay que tener en cuenta, además de lo ya muy bien expresado por el doctor Jaime Castro, de que peruanos como Gamarra y Castilla también formaron parte de las expediciones restauradoras. Es un escenario muy complejo, pero tiene que apreciarse bajo el punto de vista cómo el territorio influye en el desarrollo de los estados y también son fuentes de conflictos. Por eso es que se deben tomar las decisiones más adecuadas. La Confederación Perú-Boliviana no prosperó. Son múltiples los motivos, no lo vamos a ahondar, pero el Perú se restituyó en su unidad natural. O sea, ya no hubo estado ni norperuano, surperuano, un solo Perú. Sin embargo, a la vez quedó pendiente algunos otros aspectos, como lo que fue, por ejemplo, el puerto de Arica. El puerto de Arica quedó latente como un punto de discordia y que traería futuros conflictos.
porque Bolivia siempre anhelaba mantener o tener el puerto de Arica, y eso fue parte de conversaciones y también de anhelos desde los nacimientos de estas repúblicas, tanto del Perú como de Bolivia. Entonces el puerto de Arica se convirtió en la segunda mitad del siglo XIX en la manzana de la discordia, y que solamente y la hemos vivido prácticamente hasta la actualidad. Arica, hija del Perú, anhelada por Bolivia y arrebatada por Chile. Tenemos pues entonces las incidencias de carácter geopolítico que siempre van sobre los nacientes estados. Y ahí pues la gran importancia de la lección magistral que nos ha dado el doctor Jaime Castro Contreras para visualizarla. Lo ha expresado muy bien en lo que ha sido a finales del siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, las perspectivas que se vienen hacia adelante. Entonces, pues, he deseado completar con una mirada hacia atrás a fin de darnos un panorama integral de las características de la geopolítica a nivel continental y en particular en lo que se refiere al Perú. Culmino pues mis palabras reiterando las felicitaciones a tan grata clase magistral del doctor y amigo mío, don Jaime Castro Contreras. Muy amable por su atención. Muchas gracias por sus palabras y comentarios, estimado general de Brigada de Ejército Peruano, Juan Urbano Revilla, quien ha estado también participando de manera activa, amigo y directivo también de la Asociación Bicentenario 2021. En los actuales tiempos de la globalización, inexorablemente los grandes países, medianos y pequeños, hacen geopolítica, ¿no? Los 5 países que rodean al Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, también tienen proyectos y visiones geopolíticas. En contraste, nos dice en uno de sus libros, el doctor Jaime Castro Contreras, la discusión geopolítica y desde el Estado es casi inexistente, ni en las políticas públicas que tiene nuestro país. Se cuenta en la actualidad con el Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, cuyos criterios empleados, nos señala, estaban basados en la elaboración del documento que sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el desarrollo que se concibió como libertad de Amartya Sen y en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Pero no hay un solo documento, una alusión al rol de la geopolítica como criterio en la definición del futuro de todos los peruanos. Nos encontramos en un mundo que se caracteriza por ser multipolar. Hay una nueva categoría de países emergentes, donde la conformación de bloques económicos es prácticamente una necesidad, donde la geopolítica global es cosa de todos los días, y los proyectos de esta envergadura, tarea de los gobernantes y gobernados, con el añadido en que en el mundo, como señala Thomas Friedman, ha sido aplanado por 2 hechos que se han encargado de ello. Uno político, representado por la desintegración de los países de la planificación central de Europa del Este, Alemania en 1989 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Y el segundo factor es de origen tecnológico, conformado por las tecnologías de la información y la comunicación. En esta segunda parte de los comentarios tenemos la participación del coronel Enrique Gargurevich Godoy. Él es también presidente del Instituto de Estudios del Ejército del Perú, quien también nos acompaña en esta oportunidad. Él también es investigador autodidacta con reconocimientos en Francia, España, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. Es autor también de 6 libros que explican el proceso de la independencia del Perú y de América. Actualmente, como habíamos señalado, se desempeña como presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú. Con ustedes, el coronel Enrique Gargurevich. Adelante. Buenas noches, mi saludo afectuoso a las autoridades de la Asociación Bicentenario 2021, al insigne doctor Jaime Castro Contreras, quien también ha sido mi catedrático en las diferentes escuelas de formación y perfeccionamiento del Ejército del Perú.
También mi saludo fraterno, afectuoso y respetuoso al señor general Juan Urbano Revilla, quien ha sido mi instructor en la escuela militar y es mi maestro y amigo. Lo importante de la presentación del doctor Jaime Castro Contreras es el análisis y el diagnóstico que nos presenta el Perú al punto de vista geopolítico y también geoestratégico. Porque la geopolítica nos enseña qué hacer, pero la geoestrategia, de la cual también me voy a referir, nos enseña el cómo hacerlo. En ese sentido, es un pionero y un importante cultor de una visión diferente que tenemos que tener del Perú. Yo diría que es un visionario de, valga la redundancia, una visión geopolítica ya republicana de fines del siglo XX y de fines del siglo XXI. Y me voy a permitir desarrollar muy brevemente, sin haberme puesto de acuerdo previamente con el general Juan Urbano, las diferentes visiones geopolíticas que tuvo el Perú. Las dos primeras fueron un antecedente a lo que fuimos como proyecto de nación, como república. La primera de ellas es la visión geopolítica que tuvieron los incas, los cuales a cargo del príncipe Cusi Yupanqui, el futuro Pachacute, dejaron de ser un reino o una entidad regional y pasaron a ser una entidad continental. No solamente conquistaron miles de kilómetros del continente americano, sino también tuvieron en cuenta la importancia de lo que representaba el mar, ¿no? El hijo de Pachacute, Tupac Yupanqui Inca, desarrolla una importante expedición que le permite hacer destacables descubrimientos en Oceanía. Esa información la detalla a la perfección el historiador del busto Durtuburu. Entonces estamos observando a los incas como geopolíticos, como geoestrategas, como especialistas en talasocracia, que muy bien la ha definido el doctor Castro Contreras, y esta visión no es aprovechada, se emplea a la visión geopolítica inca como algo ideal, como un estado ideal, social, en lo económico, en lo político, en lo psicosocial, pero no se emplea al punto de vista geopolítico, que es el primer error que cometemos. Posteriormente tenemos otro antecedente. Como bien lo ha indicado el general Urbano, el Virreinato del Perú, creado el 21 de noviembre de 1542, comprendía toda Sudamérica y parte de Centroamérica, ¿no? Con esta audiencia de Panamá. Entonces, en ese sentido, existe esta visión que desarrollan una serie de virreyes. El más importante de ellos, el teniente general José Fernando de Abascal y Sousa, que desarrolla una visión geopolítica ya no expansionista como la que tenían los incas, sino una visión con una orientación eminentemente proteccionista de los dominios hispanoamericanos de la corona española. Y esto lo podemos ver materializado en las dos expediciones contra la audiencia de Quito, al mando del coronel José Manuel de Arredondo y Mioño, al mando del brigadier general José Toribio Montes Caloca, luego las 3 expediciones a Chile con el brigadier general Gabrino Gainza, ¿no? Con el brigadier Pareja y posteriormente con el brigadier Osorio. Y también las expediciones que realiza contra las juntas de gobierno del Alto Perú el brigadier general José Manuel de Goyeneche y Barreda. Posteriormente hace frente a 3 campañas que desarrollan las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? La primera de ellas a cargo del general Goyeneche, la segunda y la tercera a cargo del teniente general Joaquín de la Pezuela y Sánchez de Aragón. Entonces estamos observando una materialización de una visión que nos debió servir
a los peruanos posteriormente cuando se terminó el proceso de independencia para orientarnos hacia lo que teníamos que ser. Teníamos que ser una potencia regional, tal y conforme lo ha mencionado el doctor Castro Contreras, una potencia mundial, ¿por qué no? Porque teníamos todos los recursos, todos los atributos, la ubicación exacta y todas las facilidades para poder serlo. En realidad, el gran arquitecto del Estado viene a ser 20 y tantos años después de que se proclama la independencia, de que éramos un proyecto de república. Y en ello se basa la política que tiene el gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Era una política de predominio, no solamente continental, sino de carácter mundial. Gracias a los recursos naturales que tiene el Perú, él desarrolla esta visión geopolítica y le permite al Perú ser una potencia, repito, no solamente continental, sino del orden mundial, ¿no? Por ejemplo, el Bergantín Gamarra es enviado a la zona de California en protección de los derechos de los peruanos que estaban ahí explotando estos recursos, ¿no? La fragata Amazonas da la vuelta al mundo, es el primer navío americano que da la vuelta al mundo con el comandante Juan Poterín. Entonces estamos observando un predominio peruano a nivel continental y mundial. Pero ¿qué sucedió en los años anteriores? En lo que se dice en el mal llamado caudillismo, en el mal llamado militarismo. Esto no es una causa, no es un problema, es una consecuencia de algo, que no lo dicen muchos investigadores y estudiosos, yo no sé por qué. El problema detectado es la ausencia de una clase política. Mientras que los pensadores, mientras que los académicos, mientras que los políticos se enfrascaban en interminables discusiones entre cuál iba a ser el tipo de gobierno, sea república o sea una monarquía constitucional, y luego de eso, entre la orientación ideológica entre conservadores y liberales, el país podía ser absorbido por los otros virreinatos que ya se habían convertido en repúblicas. Como bien señaló el general Urbano, cada nuevo país, cada nueva república tenía una visión geopolítica y la estaban empleando. O sea, tenían personalidades, tenían estudiosos, tenían visionarios, tenían geopolíticos, como el caso de Chile, ¿no? Tenía a Diego Portales, ¿no? Los colombianos también, y todos estaban atentos a desarrollar esa visión geopolítica. Nosotros no. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la clase militar? Pendularmente entre dos tipos de oficiales, que esto es una publicación que vamos a sacar posiblemente el próximo año, y nosotros los hemos denominado oficiales institucionalistas y oficiales constitucionalistas. ¿Quiénes son los institucionalistas? Los mal llamados caudillos o líderes militares, ¿no? Como Gamarra, como Santa Cruz, como Salaverry, etc. Que privilegiaban las situaciones del ejército en la creencia que iban a salvar los destinos del país. Pero esos no fueron todos los militares. Hubieron militares constitucionalistas, como Regoso, como Lamar, como Castilla, como Nieto, como Vidal, que fueron la mayoría de ellos, que apostaban por un orden constitucional, que apostaban por la creación de una clase política que no se dio, y por una visión geopolítica y geoestratégica que no se dio en ningún momento. Entonces tenemos que tener en consideración eso. No es cuestión de echarle la culpa de todos los problemas a los militares, entre comillas, caudillos. En realidad no fue así, lo dice el mismo Jorge Basadre, ¿no? Jorge Alfredo Basadre Groman lo dice bien claro en sus obras: si no hubiera sido por el ejército del Perú, el país ¿no? se hubiera pues fragmentado, se hubiera balcanizado, hubiera desaparecido, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en relación a la geopolítica y la geoestrategia. Tenemos también en el siglo XX una serie de pensadores militares. Mucha gente piensa que los militares solamente saben marchar y disparar un arma. Los militares somos pensadores y nuestras ideas han contribuido al desarrollo del país de manera eminente. Tenemos pensadores que han incursionado en la historia, ¿no? Como el general de Lepiani,
como el general de la Barra, pero también tenemos un excelente geopolítico, con el general Mercado Jarrín, ¿no? Eso está materializado en esta importante publicación que la dimos en el mes de septiembre, Los soldados pensadores militares, que se lo vamos a hacer llegar al doctor Jaime Castro Contreras para que él tenga una visión un poquito más amplia. Entonces, en ese sentido, estos pensadores también han contribuido a dar una visión geopolítica y geoestratégica del país. Tenemos otro pensador muy importante, que para nosotros es quizás el más importante, que es el general José del Carmen Marín Arista, que crea una doctrina nacional con la creación del Centro de Altos Estudios Militares, que ahora es el CAI. Entonces estamos hablando de un aporte decidido de oficiales pertenecientes al ejército. Y si ustedes me han ido siguiendo con interés, pues tenemos un militar, que es el Inca Pachacútec, otro militar que es Abascal, otro militar que es Castilla, y los militares del siglo XX, que pues son pensadores militares. Todo ello aunado a la visión del doctor Jaime Castro Contreras, que creo que es un excelente visionario y cultor, pero el problema no es ese, sino que hasta el momento no le hacen caso. Desde que yo era alumno del doctor Jaime Castro Contreras han pasado aproximadamente 20 años. Y él sigue promoviendo, como dice, es un luchador en el desierto, como era San Juan Bautista. Él está promoviendo estas ideas, y yo no sé por qué no le hacen caso. Seguramente están esperando que el doctor deje este mundo para hacerle los máximos homenajes, darle las máximas condecoraciones, como suele suceder, ¿no? Obviamente que no queremos, porque queremos al doctor Jaime Castro Contreras para rato. Pero miren qué es lo que sucede en nuestro país. Y el problema en realidad no es de los recursos, el problema no es de ubicación, como bien lo ha indicado el doctor Jaime Castro Contreras, el problema es de nosotros mismos, de la gente que tenemos, de la actitud que tenemos de siempre quererle sacar la vuelta al sistema, quererle sacar provecho personal cuando estamos en cargos políticos o administrativos, cuando somos parte de la función pública, queremos sacarle provecho y no pensamos en el país. Entonces, la figura de estos visionarios, de estos geopolíticos, de estos geoestrategas, pues tienen que ser seguidas. Las enseñanzas que nos dejaron tienen que ser seguidas. Y tenemos una herramienta que es la educación. A los jóvenes hay que enseñarles eso, cambiar la actitud de los jóvenes de ahora. Que vean en este bicentenario un punto de quiebre de lo que está sucediendo, porque en realidad hemos tocado fondo, como bien también lo señala el doctor Jaime Castro Contreras. Esto no es una idea que a mí se me ha ocurrido, porque yo soy oficial en actividad y obviamente no puedo expresar ninguna idea del orden político. No puedo hacerlo, pero sí lo ha dicho el doctor Jaime Castro Contreras, que hemos tocado fondo con sus importantes conclusiones. Entonces, tiene que haber un punto de quiebre y retomar estas visiones geopolíticas y geoestratégicas que nos ayuden a recuperar lo que éramos antes. O sea, ¿qué sucedió con el Perú de ser el imperio más importante del mundo en esa época, con el Incario? De ser el virreinato más importante de las posesiones hispanoamericanas de la corona española. Y luego, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo solos, nos enfrascamos en discusiones interminables y no hicimos absolutamente nada de lo que deberíamos hacer. Esas son lecciones muy importantes que creo que deja el doctor Jaime Castro Contreras, un verdadero cultor de la geopolítica y de la geoestrategia nacional, y creo que si le hiciéramos caso, pues el Perú sería un mejor lugar al punto de vista geopolítico o estratégico, y podría alcanzar esa hegemonía de ser una potencia regional y, ¿por qué no, mundial? Tiene todas las condiciones. Ese sería el aporte de esta noche, felicitando nuevamente a mi general Urbano Revilla y al doctor Jaime Castro Contreras por su impecable presentación. Muchas gracias. Muchas gracias también, estimado coronel Enrique Caragüevich, por los comentarios en esta noche. También saludar los comentarios realizados por el general de brigada, ejército peruano, Juan Urbano Revilla. Hemos recopilado algunas preguntas para el doctor Jaime Castro.
de manera rápida, le vamos a trasladar. Juan Caballero, desde Colombia, nos pregunta, para el doctor Jaime Castro Contreras, ¿el libro blanco La Defensa Nacional del Perú contiene alguna visión geopolítica? Su micro, estimado doctor. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante, estimado doctor, lo escuchamos. Sí, recién me estás dando acceso. Interesante la pregunta que hace el amigo Caballero de Colombia, cuando pregunta si en el libro blanco, el único libro blanco de la Defensa Nacional que se publicó en el año 2005, que tuve el privilegio y el honor de conducir, en esa época era ministro de Defensa el general Roberto Quiabra, nos propusimos sacar el libro blanco con una visión geopolítica y eso ocurrió. Alertamos que el Perú tenía que ser visto desde otra perspectiva. Y esa perspectiva es esa visión donde se define al Perú como un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico por la proyección internacional del río Amazonas y con presencia en la Antártida. Eso está registrado en el capítulo 3 del libro blanco, que lamentablemente no se ha vuelto por un lado no se ha vuelto a actualizar, y por otro lado no ha habido por los institutos una actualización o una aplicación. Yo no he visto eso. Es un documento, yo diría, oficial porque fue aprobado por resolución suprema, por tanto es parte de una política pública, pero tampoco hay un decreto que haya dicho que desapareció. Lo cierto es que es el único libro blanco y a la pregunta concreta que me está haciendo debo decirle que sí, el libro blanco contiene una visión geopolítica de la naturaleza que acabo de explicar yo. Esa es mi respuesta. Muy bien, estimado doctor Jaime Castro. También nos pregunta Grace Kenner, de Los Ángeles, Estados Unidos. Nos pregunta, el Perú, ¿por qué tiene una visión fatalista en cuanto al territorio peruano? Interesante el amigo Keller, porque lo que en el Perú se ha practicado a través del sistema educativo es una descripción geográfica del Perú. No se ha brindado a los peruanos una descripción siquiera positiva del Perú. No nos han dicho que el Perú, por las características de su geografía, es un reto a la creatividad. Nos han dicho que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Acabo de mostrar documentos oficiales que todavía se reproducen en algunas embajadas del Perú, cuando se señala que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Es decir, yo estoy recortando mi propia presencia en el mar. Segundo, nos han dicho que la costa es un desierto, por tanto no sirve para nada. Tercero, nos han dicho que la sierra es una cadena de montañas que impide la comunicación. Y por último, nos han afirmado que la selva es una zona de enorme verdor, pero inundable. Esa es una visión fatalista. A eso yo he llamado una visión fatalista negativa, frustrante, aplastante para el peruano. Siquiera pudieron habernos dicho, el territorio del Perú tiene estas características, es tu reto y es tu desafío. Eso es otra cosa. Si es mi reto y es mi desafío, entonces tendría que haber dicho cuando menos de que si ese mar me pertenece, entonces tengo que saber dar uso a ese mar. Estamos construyendo, mire, y aprovecho eso, el puerto de Chancay, y los agricultores del norte del Perú van a seguir teniendo que traer sus productos agrícolas para embarcarlos aquí, o en el Callao o en Chancay. ¿Por qué no hicieron no construyen ese puerto más al norte? Siempre es Lima, siempre, aquello que denunció Aya La Torre y Mariátegui. Entonces, la visión fatalista responde a eso, una visión negativa de la geografía peruana que se ha brindado a través de los textos escolares. Y eso es lo que no cambia, lamentablemente. Tenemos también una tercera pregunta de Yanet Salas, también estudiante de San Marcos. Nos señala, ¿considera usted que el eurocentrismo está muy presente en la mente del peruano debido a la invasión española? No diríamos debido a la invasión española, sino que lo que ocurrió es que cuando América es descubierta en 1492, los españoles nos traen una visión de Europa, nos traen una visión europea del mundo. Y ese es el mapa que se ha mantenido
permanentemente, que nadie lo ha observado, nadie lo ha valorado, nadie lo ha cuestionado, nadie lo ha cuestionado. Todo el mundo reproduce el mapa eurocéntrico. Entonces creemos que el mundo está representado de esa manera. Por eso es que el mapa que yo presento es otra visión, colocando el continente americano al centro, ubicando al Perú en la parte central de América del Sur, como lo es, haciendo notar la presencia del río Amazonas que nos lleva al otro océano y que estamos frente a la cuenca más importante del planeta. Como decían nuestros dos amigos historiadores militares, los españoles durante el periodo del virreinato, desde el Perú y desde México, iniciaron viajes hacia el Asia, a buscar nuevos espacios, nuevos continentes. Ellos en la época de los descubrimientos del siglo XV y XVI fue una actividad marina muy intensa, muy frecuente. Entonces esas naves salían del Callao y salían de México. Y por eso es que los propios españoles, al tener los mapas que se diseñaron de aquella época, simularon de que el Océano Pacífico era un lago rodeado de dos grandes continentes, el continente asiático y el continente americano, y a eso llamaron el lago español. Hace una semana los españoles han celebrado 500 años del lago español, lo rememoran. Aquí no tenemos la menor idea de qué cosa es el lago español. Ese es mi comentario. Muchas gracias, estimado doctor Jaime Castro Contreras. La Asociación Bicentenario 2021 en esta oportunidad le agradece por su ponencia. De igual manera a todos los que han asistido en esta oportunidad a la 29ª Cátedra del Bicentenario, Geopolítica y la Independencia. Y agradecemos también los comentarios de esta noche del general de brigada del ejército peruano, Juan Urbano Revilla, y del coronel del ejército peruano, Enrique Garulvis Godoy, miembros también directivos de la Asociación Bicentenario, quienes compartieron sus comentarios en esta noche. Para el próximo sábado, 21 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, tenemos también la 30ª Cátedra del Bicentenario, donde tendremos una mesa redonda a cargo del homenaje a Teodoro Hampe, historiador peruano de talla continental. Estaremos presentes en esta noche. En el anfitrión será el grupo Hablemos de Historia del Bicentenario. El historiador Daniel Morán será el anfitrión y participarán Rocío Yadó Márquez, Elizabeth Silva Valladares, el doctor Raúl Chanamé y la participación del suscrito, el doctor Napoleón Cabrejo, teniendo como moderador Alberto Rivera Acuña Falcón, en esta mesa redonda, donde estaremos intercambiando opiniones, comentarios sobre la vida, historia de Teodoro Hampe, amigo y presidente de la Asociación Bicentenario 2021. En esta oportunidad le rendiremos un homenaje póstumo, quien ha dirigido esta Asociación Bicentenario 2021 y que fue también parte de su iniciativa de esta creación de esta Asociación Bicentenario, con una mirada también hacia el año 2021 en la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia. Con las palabras de cierre de esta noche, en representación de la presidencia de la Asociación Bicentenario 2021, tendremos también a nuestro directivo general del ejército peruano, Juan Urbano Revilla, para dar clausura a este evento magistral de la 29ª Cátedra del Bicentenario. Adelante, estimado general. ¿Su micro? ¿Su micro, general, todavía? Ya, ahora sí. Bien, en nombre del doctor Raúl Chanamé Orbe, tengo el grato honor de dar las palabras de cierre en esta ocasión. Hemos asistido, pues, a la 29ª conferencia de la Cátedra Bicentenario y podemos ratificar una vez más que esta cátedra ya se ha convertido en un parámetro de los eventos patrióticos que han marcado una ruta y una línea en el país. Es reconocido a nivel nacional y congratulamos a la organización y en el día de hoy ratificamos la felicitación muy particular al distinguido doctor Jaime Castro Contreras por esas brillantes enseñanzas de la geopolítica que quedan y verdaderamente están insertadas dentro del pensamiento de muchos peruanos. De igual manera,
agradecemos la participación del coronel Enrique Gaurevich, en los cuales también he complementado, se ha visto pues los aspectos históricos sumados a estas enseñanzas de la geopolítica en relación al territorio, la sociedad, los recursos, que nos llevan pues a pensar cuánto tenemos que hacer por seguir cultivando y mejorando ese Perú. Ese Perú que, si lo analizamos a través de su historia, se ha sobrepuesto a todo. No existe una república en el continente sudamericano que se parezca al Perú en cuanto a cuántas veces el Perú ha superado las circunstancias más difíciles en su devenir histórico. Con la independencia se superó una época que fue verdaderamente crítica, pero a la vez apareció la promesa de una vida mejor, como dijo el insigne historiador Jorge Basadre. El Perú superó las épocas muy difíciles, muy cruentas, después de la guerra con Chile, como ningún país lo tuvo en el continente. El Perú superó la época aciaga del siglo pasado de la guerra contra el terrorismo, en el cual el Perú pudo haber desaparecido como Estado y pudo haber sido a la vez, se pudo haber impuesto otro tipo de vida atentatoria contra la nación. En todas las circunstancias, el Perú tiene una fuerza, diría yo, telúrica, de los cuales nos va a permitir superar todo tipo de problemas. Basadre definió al Perú también como un problema, pero también como una posibilidad. Veámoslo así, en todas circunstancias, más aún en los momentos actuales que se requiere de reflexión, ponderancia y sobre todo de cariño, amor y darlo todo por un Perú mejor. La Asociación Bicentenario 2021 está en ese propósito y lo hemos visto ratificado en estas semanas, una a una, sin descanso. Sigamos así, haciendo todo lo posible desde el lugar que nos encontremos, seguir dando nuestros mejores esfuerzos por las nuevas generaciones de peruanos a los cuales debemos generar una aposta de un Perú siempre, cada día mejor. Muy amable por su asistencia a este evento académico, muy gratificante. El agradecimiento a la organización y a todos los que nos han acompañado una vez más. Y esperamos seguirlos teniendo al lado de nosotros. Muy amable a nombre de la Asociación Bicentenario 2021. Muy buenas noches. Buenas noches, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. La Asociación Bicentenario agradece esta activa participación y renovamos con pasión, con vehemencia, por un Perú mejor, por una patria que engrandezca a las nuevas generaciones, por el concepto de geopolítica que nos ha dado el doctor Jaime Castro Contreras y que debe perdurar en la mente de los peruanos. Somos un país grande, somos un país milenario, somos un país de historia, de tradición, de cultura, de valores, y por eso, en esta ocasión, renovaremos nuestros votos de confianza por nuestro país y con la esperanza de que podemos atravesar todos los niveles que podemos pasar en adelante en la historia para lograr el ansiado país que las nuevas generaciones esperan. Por un Perú mejor, por un Perú lleno también de orgullo de sus compatriotas. Hasta el siguiente sábado. Nos vemos. Muchas gracias.